todos los recursos en su sabiduría, en su presencia, para probar a su pueblo. Y no dudo que esta sea una prueba en medio de la adversidad. De hecho, la Escritura dice que es necesario que sobrevengan, ¿qué? Las pruebas. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Y precisamente en medio de situaciones muy adversas que afectan a toda la humanidad, pues el Señor pues extiende su misericordia y la sigue extendiendo. Pero mire que hay algo especial. El Señor siempre tiene su mirada puesta en su pueblo. El Señor tiene un especial cuidado por sus hijos. Y parte de ese cuidado tiene que ver pues con la disciplina, con la prueba, con todo lo que representa el hacernos crecer. De manera que vamos a hablar el día de hoy de qué tanto confiamos en el Señor. Mire, para nosotros es bien común hablar de la confianza que tenemos en Dios. Si yo le pregunto si usted confía en Dios, ¿qué me dice? Que sí, ¿verdad? ¿Que usted cree que Dios es fiel? Pues indudablemente que sí. Pero ¿qué tanto nosotros somos fieles como Él lo es, mis hermanos? ¿Qué tanto le creemos al Señor? Yo quiero que me acompañe, si es tan amable, al Salmo 13, libro de los Salmos, capítulo 13. A partir del versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice de esta manera: mas yo en tu misericordia, ¿qué? He confiado. Mi corazón se alegrará ¿en qué? En tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hace rato le cantamos, mi hermano. Pero realmente estos cantos, ¿qué reflejan? Yo sé que reflejan pues nuestra gratitud, nuestro amor, todo lo que el Señor representa para cada uno de nosotros. Pero ¿qué tanto nosotros lo que expresamos a veces en cantos que nos venimos a aprender a la iglesia forman parte de nuestra convicción personal? Porque mire, para quienes confiamos en el Señor, cada situación que se presenta, cada vez que enfrentamos alguna aflicción, que son diversas las aflicciones que tenemos que enfrentar en el día a día, pues no debería de extrañarnos, no debería de causarnos ningún tipo de sorpresa, ¿verdad? En principio porque ya hemos hablado mucho al respecto, que pues es parte de lo que el Señor usa para hacernos crecer. Pero imagínese aparte si reconocemos que la mayoría de estas aflicciones o de las situaciones difíciles por las que pasamos son consecuencia de pecado o de nuestras decisiones personales, porque esa también es una realidad. Y mire, pese a eso, el Señor sigue siendo fiel y nos sigue dando la oportunidad de recuperar el camino, ¿verdad? De incluso allanar el camino de los errores cometidos, nos muestra salidas, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de aflicciones, aquellas que son provocadas, ¿verdad?, por el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, pero que no dejan de ser también parte de la corrupción del hombre. Y me estoy refiriendo a los eventos de los que somos testigos actualmente, ¿verdad? Sí, el enemigo maquina, ¿verdad?, pero usa la misma corrupción del hombre para afectar a la humanidad entera o a una persona en específico. Y cada tribulación, cada situación tiene un fin. Hablando de los creyentes, hablando hacia los cristianos. Cada situación adversa, mi hermano, que el enemigo quiere establecer en su vida, el fin es afligirle para desanimarle. ¿Cuál es el propósito? Debilitar su fe en el Señor, apartarlo de Él. Por eso la intención de cada aflicción que podemos ver en nuestro entorno, sin importar su origen, es derrumbarnos, es liquidarnos. La intención, distraer nuestra confianza, nuestra relación con Dios. Pero hay algo, mis hermanos, el Señor en su soberanía transforma cada aflicción en una prueba eficaz para ir formando el carácter de sus hijos y afirmarlos en su caminar en la fe.
Mire de qué tamaño es la misericordia de Dios, qué tan grande es la sabiduría de Dios, que en cada prueba, que en cada circunstancia adversa, Él lo que permite es que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Así como, por ejemplo, cuando el Señor llevó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, ¿para qué fue? El propósito de pasar los 40 años en ese desierto, Él mismo se los dice, para probar, ¿qué? Su fe. Comprobar hasta dónde estaban dispuestos a obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Eso ha cambiado? No, mis hermanos. Podemos estar pasando por el desierto que usted quiera, pero la finalidad va a ser la misma, probar nuestra fe y también conocer. No es que Él no sepa, es que se va a hacer evidente hasta dónde estamos dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. A muchos de nosotros el Señor nos ha hablado de diferentes maneras. De manera individual, como iglesia, como familia. Y sin embargo, la naturaleza del hombre es desobedecer, incluyendo a los creyentes, mis hermanos. Es desobedecer, es apartarnos, es voltear a las cosas que llaman la atención todavía. Y con toda esa desobediencia, con toda esa rebeldía, vemos cómo el Señor en medio de las aflicciones del desierto que Él permitió, estuvo con ellos, y vemos cómo también en las aflicciones que actualmente estamos viviendo, en los desiertos que se van presentando, las situaciones que se van presentando, el Señor está con nosotros. El Señor jamás nos ha engañado, jamás nos ha dado ha formado en nosotros algo que pretendamos creer distinto al propósito de las pruebas. Por eso el Señor, ya bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, el Señor Jesús dejó establecida una verdad que desde el principio y a través de los siglos, cada generación de creyentes ha tenido que experimentar, ha tenido que vivir. Y en Juan 16:33, el Señor dijo: estas cosas os he hablado. O sea, Él hizo muchas advertencias de las situaciones que se iban a presentar. Dice, para que en mí tengas, ¿qué? Paz. O sea, ¿qué es lo que quiere que tengamos nosotros? Paz. Yo le pregunto a usted, en medio de lo que está sucediendo, con todo lo que está representando y además con las agresiones, porque no deja de ser agresión y violencia, tanta información falsa, mis hermanos, bueno, ¿tiene usted paz en medio de todo esto? Eso es algo que usted tiene que meditar, porque es lo que el Señor nos da. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Dice, ¿por qué? Pues porque en el mundo tendrás, ¿qué? Aflicción. Pero confía. Esa es la palabra clave. Dice, yo he vencido al mundo. O sea, ¿usted cree que el Señor venció al mundo? Mire, en la versión Dios habla hoy, dice de esta manera este mismo versículo. Dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. A ver, ¿a quién le dijo que vamos a encontrar paz en el Señor, pero que en el mundo habremos de sufrir? ¿A quién se lo dijo? A los hijos de Dios. Así que esta palabra es para usted y para mí. En el mundo usted habrá de sufrir. ¿Le gustó? No, pero va a sufrir. O sea, ¿ya me entendió? Mire, vamos a ver para dónde vamos, ¿verdad? Porque sí, vamos a pasar por las aflicciones. Va a haber todo este tipo de situaciones que nos quieren desbalancear. Ya vimos también cuál es el propósito y de quién viene. Pero tenemos que encontrar paz en esto. Y solamente va a ser confiando en quién, en el Señor, mis hermanos. Salmo 34:18, acompáñenme ahí. Dice, cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los que reconocen su necesidad espiritual. Dice, y salvará a los contritos de espíritu, a los que esa necesidad les hace reconocer su debilidad y necesidad de depender de Dios. Está haciendo de lado a los soberbios, a los orgullosos, a los que se sienten autosuficientes. Dice, porque muchas son las aflicciones del justo. Ya no se está metiendo a un nivel, ya se está refiriendo a alguien en específico. ¿A quién? Al justo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido justificado por la fe por medio de Jesucristo. Entonces, muchas son las aflicciones del justo. ¿Está de acuerdo conmigo?
¿Ha sido usted afligido? No solamente por esta situación que estamos pasando. Quizás ahorita casi ha sido más bien información. Gracias a Dios que no ha habido casos cercanos a nosotros, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿usted ha sufrido aflicciones o no? Claro. ¿Y cuántas? Muchas. ¿Y cuántas vienen? Otras tantas. Dice, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Usted lo cree? Él es el que hace que nosotros estemos confortados, confiados, seguros. Dice, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Aquí ya es una alusión directa a la salud. Dentro de toda la bendición que el Señor nos da, está no solamente nuestra integridad espiritual, moral, económica, también física. El Señor actúa en todas las áreas de nuestra vida, pero para quienes Él ve como personas que con humildad necesitan, reciben, buscan, ¿verdad? ¿A qué nos debe llevar todo esto? A reflexionar. Porque mire, es indudable que nadie disfruta las aflicciones. Eso es un hecho. A nadie nos gusta. Sin embargo, la realidad es que de todas maneras las vamos a tener que enfrentar. Y ese también es un hecho. Y ser cristianos no cambia las circunstancias, mis hermanos. Seamos sensatos. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, y a quienes estaba dirigiéndose eran sus discípulos, representando a toda la generación de cristianos hasta hoy, o los que vengan. Entonces, no cambia las circunstancias de quien es cristiano, lo que cambia es nuestro destino. Eso es lo que cambia. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la confianza. Por eso es necesario aprender no solamente de Cristo, porque es nuestro ejemplo. Tantos hombres mencionados en la Biblia, probados por la fe, como David en el Antiguo Testamento, Pablo en el Nuevo Pacto, pero también los miles de creyentes que a lo largo de la historia por la fe pasaron por muchas aflicciones y que solamente al poner su confianza en Él salieron adelante y además cumpliendo el propósito de Dios, quien jamás los dejó solos. No puede usted encontrar a una sola persona descrita en la Biblia que el Señor haya desamparado. Y tampoco lo va a ver entre nosotros, mis hermanos. Incluso entre quienes no le conocen, Él extiende su misericordia. ¿Qué es la aflicción? La palabra hebrea es sará, con H al final. ¿Qué significa? Mire, además de aflicción, angustia, ansiedad, duda, intranquilidad, desconfianza. ¿Ha visto todo eso en estos días? ¿Sí? ¿Verdad? Personas angustiadas, ansiosas, que están dudando incluso de su fe ya. Algunos que no están enseñados en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Que les han enseñado que tiene todo que ser bueno, que no les debe ir mal, que nada más declaren, confiesen positivo. Ahora están intranquilos, desconfiados. No están cimentados en la roca, ¿verdad? No conocen la palabra. La Real Academia de la Lengua Española define angustia como todo lo que causa molestia, sufrimiento físico, tristeza, angustia moral. Bueno, todo eso, mi hermano, lo estamos viendo, somos testigos. Pero lo importante es usted cómo está pasando estos tiempos, cómo ha pasado los tiempos de adversidad anteriores. Porque la necesidad permanente del hombre siempre es buscar prontas salidas a cada situación que se va presentando. Cada situación que se le hace difícil, angustiante, sea la que sea, pero mi hermano, ¿no se da cuenta que estas situaciones jamás dejarán de estar pasando, estar presentes? Sin embargo, los verdaderos creyentes, quienes realmente estamos afianzados en la fe, tenemos a la mano la solución a todo lo que sabemos que es inevitable que acontezca. O sea, ya tenemos convicción, ya sabemos que va a acontecer. ¿Cuál es nuestra solución? Lo leímos en el Salmo. Mas yo en tu misericordia he confiado. Esa es nuestra respuesta, mi hermano. Allí es donde tenemos que estar cimentados. David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos enseña cómo le era posible estar en paz en medio de las adversidades, los momentos de angustia, solo confiando en la misericordia de Dios. Tiempos en los que
Sus enemigos se querían exaltar sobre de él, querían asesinarle, lo perseguían. Incluso tiempos cuando llegaba a sentir que el Señor no le escuchaba, que escondía su rostro de él, él solamente recordaba, no, yo conozco a mi Señor, yo sé el corazón de mi Señor. Y se refugiaba en la misericordia de Dios, en todo lo bueno que había hecho en él. Mi hermano, ¿usted puede reconocer todo lo bueno que el Señor ha hecho en usted? Qué importante es saber en dónde está fundamentada nuestra fe y nuestra confianza. Porque cuando miramos el entorno, comprobamos cómo la mayoría de la gente reacciona mal. ¿Pero por qué? Porque ponen su confianza en las cosas perecederas. El dinero, el poder, una educación excelsa, un buen trabajo o hasta alguna persona. Mis hermanos, esto no quiere decir que no tengamos un trabajo, que no busquemos un sustento o que no tengamos una persona a nuestro lado, que no busquemos tener una profesión, no. Pero poner los ojos en eso, depender de esas cosas es lo que nos hace perder el piso. ¿Por qué? Porque estás poniendo los ojos en aquello que inevitablemente algún día fallará o te abandonará. Nada es eterno, pero el Señor sí, y Él jamás te abandonará, mi hermano. Él jamás te dejará solo. ¿Y por qué suceden estas cosas? Bueno, porque desde la perspectiva del hombre natural, lo que invita a poner confianza es en aquello que le satisface las emociones, los sentimientos, el alma, lo que decía el apóstol Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo aquello que para su desgracia, o sea, para desgracia del que pone los ojos en ello, ninguna de estas cosas es permanente ni eterna, pero la misericordia de Dios sí es eterna. Por eso el salmista decía, en tu misericordia he confiado. De ahí lo lamentable que en el ánimo de muchos creyentes, pues aún sean estas cosas las que les llenen el corazón, y bueno, cuando ven las probabilidades de perderlas, se ponen a temblar. O no están tan afirmados, no están tan seguros, que son arrastrados por todas las circunstancias, por todas las palabras, por todas las noticias, que además no tienen ni siquiera un fundamento legal. Tienen los ojos puestos en las cosas del mundo, lo que el mundo ofrece. Pero el Señor nos habla de poner los ojos en Él, en su misericordia. Salmo 103, 17 dice, mas la misericordia de Jehová desde la eternidad hasta la eternidad está sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios. Entonces nosotros estamos cubiertos por la misericordia de Dios, pero también la justicia del Señor está sobre nosotros. Tenemos que proceder a hacer las cosas justas, las cosas que le agradan, las cosas que son guiadas por su Espíritu Santo. Dice este mismo salmo en la versión Dios habla hoy, dice, pero el amor del Señor es eterno para aquellos que lo honran. Dice, su justicia es infinita por todas las generaciones. Mira, mi hermano, lo que tú siembras tiene un alcance generacional. O sea, la fe que expresas, la fe que les enseñas y les muestras a tus generaciones, a tus hijos, es para que ellos sigan siendo una continuidad en este acercamiento, en esta dependencia de Dios. Porque no existe, mis hermanos, ni existirá algo que supere la misericordia de Dios. Él es fiel a sus promesas. Él extiende su misericordia al hombre a pesar de su indignidad, a pesar de la deslealtad que le profesa. Y mi hermano, qué lamentable es cuando esa deslealtad, esa infidelidad, esa falta de confianza viene de aquellos que dicen que le conocen. Pero cuando confías en la misericordia y la gracia del Señor, eso te hace dependiente de Él y te dejas caer en sus brazos, mi hermano. Es entonces cuando al depositar toda tu confianza, depositas todas tus habilidades, tus argumentos, tus recursos, tu fe en sus manos. Y el Señor Jesucristo te sostiene ante cualquier adversidad. Te guía dentro de todas las aflicciones. Dice el Señor, para siempre le conservaré mi misericordia. Mi pacto será firme con Él. Este Salmo 89
el versículo 28 que leí, es un salmo mesiánico, mis hermanos. Es un salmo que tiene que ver con la promesa al Mesías, pero déjeme decirle algo, si usted está en Cristo, Él conserva la misericordia para usted. ¿Está usted en Cristo? Mi hermano, la misericordia y el pacto del Señor son para aquellos que temen a Dios. Eso es lo que el Señor nos está, a donde nos está llevando, a conservar nuestra fe, a creer, porque el hombre siempre se desvía. ¿Qué dijo el salmista también? Y caerán a mi lado 10,000 y a mi otro lado 10,000, pero yo estoy de pie. ¿Por qué cree? Porque estaba en el lugar exacto. Mire, hemos hablado mucho acerca del cerco de seguridad de Dios, sus mandamientos, su orden. Y ahí es donde el Señor lo conserva. Ahí es donde aún si sobrevienen los vientos tempestuosos, ahí donde vengan las situaciones adversas, y usted está parado en la roca, el Señor le sostendrá. Pero sálgase de los límites del cerco de seguridad del Señor. Váyase al lugar donde caen 10,000. Váyase al lugar donde caen 1,000. ¿Dónde nos quiere el Señor? En el lugar donde nos ha plantado para que ahí estemos guardados bajo la sombra del Altísimo. Mire, el hombre siempre busca recursos cómodos para ser feliz, para estar a gusto, para asegurarse, pero de acuerdo a una perspectiva natural de lo que es la felicidad, de lo que es la seguridad, y sobre todo cuando se encuentra en problemas. Pero ¿qué hay cuando llegan estas circunstancias? Cuando llegan las aflicciones, las enfermedades, la escasez o la pandemia, ¿cómo se muestra el mundo? En una desesperanza total, en una infelicidad total. Todo le parece mal, no tiene paz en medio de las adversidades. Sin embargo, para David había un solo motivo, un cimiento en medio de tanta aflicción que le permitía mantener su corazón alegre y confiado. Dice el Salmo: mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Ya se fijó lo que significa esto, mi hermano? La salvación del Señor, mi hermano. No hay nada más valioso y digno que la salvación que Dios nos ha dado a través del Señor Jesús. No hay nada. En ella encontramos no solamente la libertad de tantas cosas de lo que nos libertó, de la esclavitud del pecado, de todo lo angustiante, de todo lo que representaba un final del que sabemos nos ha librado. También Él nos ha dado una nueva forma, una nueva versión de vida, salud espiritual, moral. También nos guarda en nuestra salud, nos guarda en nuestra integridad física y material, pero sobre todo allí encontramos la misericordia de Dios y su compasión. Y ese es el mayor tipo de gozo, es el motivo de gozo y de confianza que nosotros tenemos que tener, la salvación en el Señor. Isaías 25:9 dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En qué? En su salvación. Mi hermano, ¿usted se alegra en la salvación que tiene en el Señor? El mundo se ha provisto de miles de recursos para alcanzar paz, para alcanzar gozo, pero siempre en lo que no es permanente. Por tanto, nunca se satisface de manera completa. Siempre está buscando la manera de llenar ese vacío que no puede llenar, porque lo quiere llenar de cosas que perecen. Sin embargo, cuando la convicción de lo que se espera, cuando la esperanza de lo que no se ve son en tu corazón, es decir, cuando la obra de salvación en Jesucristo es en ti, esto produce gozo que perdura y permite al creyente la paz que sobrepasa todo entendimiento, mi hermano. ¿No le da gusto? Por eso David rogaba al Señor, cuando reconoció su pecado, que le apartó de su presencia: devuélveme el gozo de mi salvación. Te ruego que me regreses esa gracia. ¿Por qué? Porque sabía que era lo más importante. Y yo le pregunto, ¿es su alegría, es su seguridad,
la salvación en el Señor Jesús, entonces no habrá ninguna aflicción que le pueda derrotar. Porque lo peor que le puede suceder, mi hermano, porque a lo que estamos expuestos todos, y no solamente en estos tiempos de pandemia, sino todos los días de nuestra vida, es a perder algo. Y lo más preciado para el hombre es perder la vida. ¿Y sabe lo que significa perder la vida física para un creyente? Estar en la eternidad con el Señor, estar a los pies de Jesucristo de manera permanente. Entonces, ¿de qué podemos temer? Evidentemente estamos aquí con un propósito, pero no tenemos por qué temer, no tenemos por qué tener ese pánico, ¿verdad?, que está produciendo más problemas que la misma pandemia. Creo que la verdadera pandemia consiste en toda la falsa información y el pánico que está representando para muchas personas, en la que muchos cristianos son arrastrados lamentablemente. Porque aunque sea inevitable el que haya luchas, finalmente a quienes habitamos al abrigo del Señor permaneceremos guardados en Él. Y continúa el rey David, continúa el salmista diciendo en el versículo 6, y cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mire, ante tantas circunstancias difíciles, cuando reconoció la misericordia de Dios, él dijo, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Mi hermano, qué fácil es olvidarse de las cosas buenas que el Señor nos ha dado y nos hace todos los días. Y una sola situación adversa nos hace olvidarnos de tantas bendiciones. ¿En dónde pone usted sus ojos? ¿En dónde están puestos? ¿Solamente en las cosas buenas? Como dijo Job, ¿que acaso solamente las cosas buenas del Señor son las que habremos de abrazar? El Señor es soberano, es justo, Él sabe por qué permite cualquier tipo de aflicción. Mire, la Biblia narra un pasaje que por demás es hermoso, como todos los pasajes de la Biblia, pero aquí vemos a dos siervos de Dios que a pesar de haber recibido una terrible golpiza a latigazos, con una espalda ensangrentada, después de ser llevados a una prisión inmunda, maloliente, puestos en un calabozo, no sé, descalzos, sangrando, los encadenan a cepos, sucios, oxidados, paredes rugosas, quizás destilando agua. Las cárceles en aquella época se cavaban en roca. Sin embargo, no hubo reclamos, no hubo lamentos, pero sí hubo oración y cantos de alabanza al Señor. ¿Ha usted imaginado un poco lo que habrán cantado Pablo y Silas en ese lugar? ¿Usted alaba al Señor en las adversidades, mi hermano? Con todo su corazón. Se olvida de lo que está sucediendo y dice, yo recuerdo tus misericordias. Yo lo que recuerdo es que nunca me has dejado de tu mano. Yo lo que recuerdo es que tú eres fiel. Y esto que está sucediendo, Señor, está bajo tu control. Te cantaré con todo mi corazón, porque veo hacia adelante. Prosigo a la meta. ¿Qué habrán cantado estos hombres? Quizás algunos salmos, dice la Escritura, que cantaban himnos, pero seguramente expresaban aquello que Dios había hecho en ellos, que sabían que había hecho en ellos. Estaban gozosos de su salvación. Y ese agradecimiento estalló en cánticos que brotaban de lo más profundo de su corazón, porque se sabían salvos, sabían el destino final de ellos, pero también estaban agradecidos. ¿Por qué estaban ahí? Por predicar la palabra de Dios, por hacer lo justo delante de Dios. Mi hermano, eso es lo que nos tiene a nosotros que hacer voltear la mirada. Porque lo más impresionante de este hecho es que en su agradecimiento, en su confianza al Señor, no solamente alababan a Dios por todas sus bondades, sino que fue testimonio para los presos y para el carcelero que los oía. ¿Sabía usted que de ahí hubo conversiones a Cristo? Usted conoce la historia. Mi hermano, antes de ver la aflicción, recuerde todas las bendiciones con las que Dios le ha favorecido. Sea luz hacia los que no conocen al Señor y alábele con todo el corazón. Proclame su bondad, su misericordia, su gracia, su gratitud por una salvación tan grande, mi hermano. Usted predica del Señor.
Usted le dice a la gente que Dios es justo, que Dios es bueno, que es poderoso, que es fiel, que es su proveedor, que es su castillo fuerte, su fortaleza. ¿Sí lo predica o no? Y en el momento en que vienen las aguas tormentosas, ¿es usted el primero que se va al fondo de la barca como Jonás? Y teniendo la palabra del Señor en la boca, lo que hace es esconderla y esconderse. Y está viendo que los demás están clamando a sus dioses, a sus ídolos. Porque eso fue lo que sucedió en esa barca. Y el que tenía la palabra estaba escondido. Mis hermanos, este es el tiempo en que la iglesia tiene que surgir como la luz que el Señor espera de ella. Y no le estoy diciendo que con imprudencia salga usted a las calles a predicar el evangelio, no, porque no es tiempo para salir a la calle, pero es tiempo para dar testimonio de su fe, para estar afirmado, para demostrar y manifestar quién le está guiando, en quién se fortalece, quién es su cimiento. Sea congruente con su predicación, sea congruente con la fe que expresa todos los días. Y mire, mi hermano, cuando un corazón agradecido, consciente de lo que representa su salvación, puede alabar al Señor en una situación crítica, difícil, no se imagina los niveles espirituales que está alcanzando de madurez. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de sus hijos. Pero esto solamente será posible cuando valoramos nuestra salvación en Cristo Jesús. Cuando sabemos y reconocemos a dónde vamos nosotros. Como le digo, las circunstancias no cambian para el cristiano, lo que cambia es su destino. Y ahí es donde tenemos que tener puestos los ojos. Por eso el salmista decía, mi cántico estará de continuo en mi boca. Entonces, como cristianos sensatos y conscientes que durante nuestra vida va aflicciones, sabemos que si verdaderamente confiamos en el Señor, entonces nuestra mirada ya no va a estar fija en las aflicciones, sino en la misericordia y la gracia del Señor. Y eso nos va a permitir esforzarnos por cumplir el propósito por el cual nos salvó. Proclamar con alabanzas las virtudes de quien nos trajo a su luz admirable, Jesucristo. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi hermano, ese es el himno que tiene que reclamar todos los días tu corazón. Manifiéstalo a los demás. Sé luz en esta tempestad, en esta oscuridad que a muchos está agobiando, incluso a muchos de tus hermanos. Por eso la importancia de nuestra lealtad a Dios, de nuestra lealtad a nuestra iglesia, de sabernos parte de algo tan importante que es el cuerpo de Cristo, de salir fortalecidos de esta prueba, porque mis hermanos, los tiempos se siguen acercando. Simplemente se está tendiendo una alfombra roja a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está comenzando algo que es divino, que estamos esperando. Y si la iglesia dice, ven Jesús, ven, tiene que ser con convicción, no lleno de temores. Mis hermanos, tiempos difíciles en los que la iglesia tiene que ser luz y sal a este mundo, pero con sensatez, con prudencia, con sabiduría, con obediencia. Y yo le aseguro, mi hermano, que el Señor, con un carácter de parte de sus hijos, así será glorificado. Y eso es lo que tenemos que hacer, glorificar a nuestro Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias. Nos conforta tanto, Señor, tu palabra. Nos alimenta tanto el Espíritu. Nos llena de gozo de tal manera, Señor, que podemos confiadamente decir gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión de todos los días, gracias porque nos guardas, gracias porque eres fiel, Señor. Muchas gracias. Te pedimos que bendigas, Señor, a cada persona, a cada familia,
Y no solamente de nuestra iglesia, Señor, de todas las iglesias, de toda la humanidad, Señor, a todas las personas que están con temor, a todas las personas que tienen ahorita un miedo absoluto, Señor, a lo que no conocen, a lo desconocido, a aquello que los está simbrando, los está angustiando, Señor. Oramos porque cada uno de ellos voltee los ojos a ti, Señor, que dejen de clamar a los ídolos falsos y que vuelvan los ojos al único que puede hacer de ellos una criatura nueva, alguien con destino eterno, Señor. Muchas gracias por mis hermanos, muchas gracias por cada uno de ellos, Señor. Te pido que los guardes en estos tiempos de contingencia, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Queremos ser obedientes, queremos ser prudentes y sensatos, Señor. Vamos a hacer todo lo que nuestras autoridades nos digan. Vamos a guardarnos de la manera como tenemos que hacerlo para poderte glorificar con nuestra obediencia. Pero también, Señor, queremos sostenernos, queremos afirmar nuestra fe para poder ser luz, para poder ser ejemplo, testimonio de quienes no te conocen, Señor. Que nuestro evangelio ahora sea nuestra propia vida. Vamos a ser evangelistas aún sin hablar. Vamos a proclamar tus bondades, tu misericordia, solamente con nuestra convicción sobre lo que verdaderamente somos en ti, Padre eterno. Así que, Señor, síguenos dando la sabiduría, síguenos dando la gracia para poder seguir este caminar, porque eres tú el que has puesto, Señor, estas pruebas, y en ellas has puesto una salida. Gracias, Señor, por todo. Lleva con bien a mis hermanos a su casa. A cada persona que esté escuchando este mensaje, dale paz, Señor. Dale convicción de que solamente tú eres el único que puede darle esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Apiádate de tus hijos y apiádate de todo aquel que voltee los ojos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, los acompañe.